En la primavera de 1096, un monje francés de unos 60 años, flaco, descalzo, montado en una mula tan famosa que la gente después juraba que era la misma mula de Jesús, cruzó media Europa seguido de una multitud que iba creciendo pueblo tras pueblo hasta pasar de 20.000 personas. Campesinos, viejos, mujeres con niños de brazos, gente que había vendido su casa entera para pagarse el viaje. Se llamaba Pedro el Ermitaño, no era noble ni sabía nada de guerra, y les había prometido que si caminaban hasta Jerusalén, Dios les abriría las murallas solo con que llegaran a mirarlas. 5 meses después, casi todos estarían muertos, degollados en una emboscada en Anatolia, y ni uno solo habría llegado a ver la ciudad. Y sin embargo esa marcha desastrosa fue apenas el prólogo ridículo de algo mucho más grande. 2 siglos de guerra, 8 expediciones oficiales y decenas de miles de muertos por una ciudad que en el mapa cabía entera en 1 kilómetro cuadrado. En los próximos 20 minutos vas a ver por qué un papa llamó a las armas a medio continente, como un ejército de cruzados degolló a toda una ciudad y después, 90 años más tarde, otro ejército cristiano saqueó la capital cristiana más rica del mundo en vez de pelear contra nadie más. Y vas a ver cómo terminó todo, en 1291, con un puñado de caballeros de una orden religiosa defendiendo un puerto que ya se habían perdido. El 27 de noviembre de 1095, en un campo a las afueras de Clermont, en el centro de Francia, el Papa Urbano II se subió a una tarima porque ninguna iglesia de la ciudad tenía sitio para la multitud que había venido a escucharlo. Llevaba meses preparando el discurso. Unos meses antes había recibido una carta desesperada del emperador de Constantinopla, Alejo Comneno, pidiendo mercenarios occidentales para frenar a los turcos selyúcidas, que le habían arrebatado casi toda Anatolia y estaban acampados a un par de días a caballo de su capital. Urbano no le mandó mercenarios. Le mandó un ejército entero, y lo vendió como otra cosa, no una ayuda militar a un aliado bizantino, sino una guerra santa para liberar el sepulcro de Cristo, ocupado por los musulmanes desde hacía 460 años. Prometió algo que ningún papa había ofrecido antes: quien muriera en la expedición tendría el perdón completo de todos sus pecados, sin penitencia, directo al cielo. La multitud, según los cronistas que estaban allí, empezó a gritar una sola frase una y otra vez: Deus vult, Dios lo quiere. Miles de personas se cosieron una cruz de tela roja en el hombro esa misma tarde con lo que tenían a mano. El Papa había calculado un ejército de caballeros entrenados, financiados por sus propios señores, saliendo en agosto del año siguiente con tiempo de organizarse. Lo que consiguió fue otra cosa. La noticia corrió por media Europa deformándose en cada pueblo, mezclada con hambrunas recientes, con pestes, con la sensación de que el fin del mundo estaba cerca, y antes de que ningún noble hubiera terminado de reunir a sus caballeros, ya había una avalancha de gente pobre lista para marchar sin esperar a nadie. Pedro el Ermitaño no esperó. En abril de 1096 ya iba camino de Constantinopla con su multitud, y detrás de él, por separado, marchaba algo mucho más oscuro: bandas armadas al mando de nobles menores como el conde Micho de Flonen, que decidieron que antes de luchar contra los musulmanes de Oriente había enemigos de Cristo más a mano. En mayo y junio de ese año esas bandas entraron en las juderías de Speyer, Worms, Maguncia y Colonia, ciudades del Valle del Rin, y asesinaron a varios miles de personas. Familias enteras que llevaban generaciones viviendo allí bajo protección oficial del obispo local, protección que no sirvió de nada. En Maguncia, según las crónicas hebreas que se conservan, algunas familias mataron a sus propios hijos antes de que los soldados entraran por la puerta, para que no murieran a manos de un cruzado ni fueran bautizados a la fuerza. Es el primer gran pogromo documentado de la historia europea, y ocurrió antes de que la primera cruzada hubiera salido siquiera de Europa. Mientras tanto, la multitud de Pedro el Ermitaño llegó a Constantinopla en cuadrillas hambrientas y descontroladas que el emperador Alejo, alarmado, cruzó a toda prisa al otro lado del Bósforo para quitárselas de encima. Sin experiencia militar, sin mando único y contra el consejo expreso de los oficiales bizantinos, aquella masa avanzó hacia el interior de Anatolia. El 21 de octubre de 1096, el sultán selyúcida Kilij Arslan les tendió una emboscada cerca de un lugar llamado Sibetot. No fue una batalla, fue una matanza de varias horas,
Los que no murieron en el sitio fueron vendidos como esclavos o ejecutados poco después. Pedro el ermitaño sobrevivió porque, por pura casualidad, esa mañana había vuelto a Constantinopla a pedir provisiones. Toda la gente que lo había seguido desde Francia y Alemania quedó tirada en un campo de Anatolia. El ejército de verdad llegó unos meses después, y era otra cosa completamente distinta. Entre 30.000 y 60.000 personas, con varios miles de caballeros entrenados al mando de nobles con nombre propio: Godofredo de Bouillon, Bohemundo de Tarento, Raimundo de Tolosa, Roberto de Normandía, hijo del rey de Inglaterra. Todos rivales entre sí y todos convencidos de que la expedición era también una oportunidad de conseguir un reino propio en Oriente. Cruzaron Anatolia derrotando a los mismos turcos que habían aniquilado a Pedro el ermitaño, y en octubre de 1097 llegaron a Antioquía, una de las ciudades más grandes y mejor fortificadas de todo el Mediterráneo oriental, con una muralla de más de 13 kilómetros reforzada por 400 torres. El asedio duró casi 8 meses. Los cruzados se quedaron sin comida mucho antes que los sitiados. Las crónicas hablan de soldados comiendo hojas de cardo, cuero hervido, en los peores días, algo peor, mientras fuera de las murallas empezaba a llegar un segundo ejército musulmán a socorrer la ciudad. La tomaron finalmente en junio de 1098 gracias a la traición de un guardia de una de las torres, y apenas 3 días después se encontraron encerrados dentro de sus propias murallas conquistadas, rodeados a su vez por ese ejército de socorro, otra vez sin comida y esta vez sin escapatoria. Fue entonces cuando un soldado raso llamado Pedro Bartolomeu aseguró haber tenido una visión. La lanza que había atravesado el costado de Cristo estaba enterrada bajo una iglesia de la ciudad. La excavaron delante de una multitud desesperada, y según los cronistas, apareció un trozo de metal oxidado. Fuera cierto o no, funcionó. Con la supuesta lanza sagrada al frente, un ejército hambriento y desahuciado salió a campo abierto contra un enemigo muy superior en número y lo derrotó. Antioquía quedó en manos cristianas. Jerusalén todavía estaba a más de 600 kilómetros al sur. Tardaron un año más en llegar, dejando atrás a Bohemundo, que se quedó con Antioquía para sí mismo en vez de devolvérsela al emperador bizantino como habían jurado. El 7 de junio de 1099, lo que quedaba del ejército original, apenas 12.000 o 13.000 personas, menos de la mitad de los que habían salido de Europa 3 años antes, llegó a la vista de las murallas de Jerusalén. La ciudad estaba defendida por una guarnición egipcia fatimí y por su población civil, musulmana, cristiana oriental y judía, viviendo las tres juntas dentro de las mismas murallas desde hacía siglos. El asedio duró poco más de un mes. El 15 de julio, tras construir torres de asalto con la madera que consiguieron en un bosque a varios días de distancia, los cruzados abrieron una brecha y entraron. Lo que pasó después está descrito por sus propios cronistas, no por sus enemigos. Matanza indiscriminada durante 2 días, sin distinguir edad ni sexo, en las calles, en las casas, dentro de la mezquita de Al-Aqsa, donde según el testigo presencial Raimundo de Aguilers la sangre llegaba a la altura de las bridas de los caballos. La comunidad judía de la ciudad se refugió en su sinagoga principal y los cruzados le prendieron fuego con la gente dentro. Las cifras exactas de muertos que dan las crónicas medievales, algunas hablan de 70.000, casi seguro están infladas, como pasa siempre con los números medievales, pero incluso los historiadores más cautos hoy calculan varios miles de muertos en 48 horas, en una ciudad que apenas medía 1 kilómetro cuadrado. Godofredo de Bouillon fue nombrado gobernante de la ciudad conquistada, pero rechazó el título de rey. Dijo que no llevaría corona de oro donde Cristo había llevado una de espinas. Su hermano, que lo sucedió al año siguiente, no tuvo el mismo escrúpulo. Así nació el reino cristiano de Jerusalén, junto con otros 3 territorios cruzados repartidos por la costa de Oriente Próximo, todos ellos rodeados de vecinos musulmanes a los que acababan de dar motivos de sobra para el odio. Ese reino sobrevivió casi 90 años apoyado en la desunión de sus enemigos, hasta que esos enemigos encontraron un solo hombre. Se llamaba Salah ad-Din, un kurdo nacido en Tikrit al que Occidente conocería como Saladino, y a los 31 años ya gobernaba Egipto. En 2 décadas fue sumando Damasco, Alepo y Mosul hasta rodear el reino cruzado por todos los frentes,
algo que ningún líder musulmán había conseguido antes. El 4 de julio de 1187, en las colinas resecas cerca de un lugar llamado los Cuernos de Atín, atrajo al ejército cristiano, que había cometido el error de dejar sus pozos de agua y marchar por terreno abierto en pleno verano, y lo cercó, sediento y agotado, hasta destrozarlo. Capturó al rey de Jerusalén y le quitó al reino la reliquia que llevaba a la batalla como estandarte, un fragmento de madera que se veneraba como la Vera Cruz, y que jamás volvió a aparecer. 3 meses después entró en Jerusalén sin apenas resistencia. Y aquí Saladino hizo algo que 90 años antes nadie había hecho: no ordenó una matanza. Permitió que la población cristiana pagara un rescate y se marchara con sus pertenencias, y perdonó a quien no podía pagar. Fue un cálculo político tanto como un gesto, pero el contraste con 1099 es el que quedó grabado en la memoria de ambos bandos durante siglos. La noticia de la caída de Jerusalén llegó a Roma, y según se cuenta, el Papa Urbano III murió de la impresión al enterarse. La respuesta fue la Tercera Cruzada, y esta vez al frente iban 3 de los monarcas más poderosos de Europa: Federico Barbarroja, emperador del Sacro Imperio; Felipe Augusto, rey de Francia; y Ricardo, rey de Inglaterra, al que ya en vida llamaban Corazón de León. Barbarroja nunca llegó. Se ahogó cruzando un río en Anatolia con toda su armadura puesta, y la mayor parte de su ejército se disolvió antes de pisar Tierra Santa. Felipe llegó, participó en el larguísimo asedio de la ciudad portuaria de Acre. En cuanto la tomaron en 1191, se volvió a Francia alegando enfermedad, dejando a Ricardo al mando de lo que quedaba. Y Ricardo, con la ciudad ya rendida, ordenó ejecutar a unos 2700 prisioneros musulmanes, soldados de la guarnición de Acre, con sus familias, cuando las negociaciones de rescate con Saladino se alargaron más de lo que estaba dispuesto a esperar. Los hizo sacar en fila fuera de las murallas, a la vista del ejército de Saladino, y degollarlos uno por uno. Después marchó hacia el sur y venció a Saladino en campo abierto en Arsuf, la única gran batalla campal que perdió el sultán en toda su carrera, pero nunca llegó a poner sitio a Jerusalén. 2 veces se acercó lo bastante para verla desde una colina y las 2 veces dio media vuelta, convencido de que no podría defenderla después de tomarla con el ejército que le quedaba. En 1192 firmó una tregua con Saladino. Los cristianos conservaban una franja de costa con Acre como capital, y los peregrinos podían visitar Jerusalén libremente, pero la ciudad seguía siendo musulmana. Ricardo emprendió el regreso a Inglaterra y nunca volvió a Oriente. Saladino murió al año siguiente, en 1193, y según sus cronistas dejó tan poco dinero propio que no alcanzaba ni para pagar su funeral. Se lo había gastado casi todo en limosnas. 8 años después, la Cuarta Cruzada salió de Europa con la intención de atacar Egipto, la base del poder musulmán en la región, y terminó saqueando la capital cristiana más rica del planeta. El ejército cruzado había contratado a la República de Venecia para que le construyera una flota, y Venecia construyó una flota carísima calculada para un ejército mucho más numeroso del que finalmente se presentó a embarcar. Sin dinero suficiente para pagar la deuda, los cruzados aceptaron el trato que les propuso el dogo Enrico Dandolo, un veneciano de más de 90 años y prácticamente ciego que llevaba en el poder toda una generación. Primero saquearían para Venecia la ciudad de Zara, en la costa del Adriático, que resultó ser una ciudad católica bajo la corona de Hungría. El Papa excomulgó a todo el ejército por atacarla y aún así siguieron adelante. Después, con la excusa de restituir a un príncipe bizantino depuesto que les prometió una fortuna a cambio de ayuda, la flota puso rumbo a Constantinopla, la ciudad más grande, más rica y mejor defendida de toda la cristiandad, con más de 400.000 habitantes cuando ninguna ciudad de Europa occidental llegaba a 100.000. El príncipe restituido no pudo pagar lo prometido. Y en abril de 1204, sin haber llegado nunca a pisar Tierra Santa, ese ejército que había salido con la cruz cosida al hombro asaltó las murallas de Constantinopla y la saqueó durante 3 días. Iglesias fundidas por su oro, reliquias repartidas como botín de guerra, la biblioteca imperial destruida, estatuas de bronce clásico derretidas para hacer monedas. Los propios cronistas cruzados, no sus víctimas, escribieron que jamás desde la creación del mundo se había saqueado tanto en una sola ciudad. Constantinopla, que había resistido asedios árabes y búlgaros durante 800 años, nunca se recuperó del todo,
cayó definitivamente ante los otomanos 2 siglos y medio después, pero esa ya es otra historia. Nunca hubo quinta ni sexta cruzada dirigida contra Bizancio, no hacía falta. Ya la habían destruido sus propios aliados. En 1212, mientras las cruzadas oficiales seguían fracasando o negociando treguas mediocres, corrió por Francia y por el Valle del Rin una historia distinta. Un pastor de unos 12 años llamado Esteban de Cloyes decía que Cristo se le había aparecido y le había pedido que llevara a los niños de Europa a Jerusalén, porque donde los ejércitos de adultos habían fracasado, la inocencia lograría lo que la espada no pudo. El mar se abriría para dejarlos pasar caminando, igual que se abrió para Moisés. Miles de menores, muchos de apenas 10 o 12 años, abandonaron sus pueblos y marcharon hacia el Mediterráneo, unos hacia Marsella siguiendo a Esteban, otros hacia Italia detrás de un predicador alemán llamado Nicolás. Ninguno de los relatos que se conservan es del todo fiable, se escribieron décadas después y mezclan leyenda con hecho, pero coinciden en el desenlace: el mar no se abrió. En Marsella, según la versión más repetida, 2 comerciantes llamados Hugo el de Hierro y Guillermo el Cerdo ofrecieron pasaje gratuito en sus barcos. Embarcaron a cientos de niños y los llevaron directos a los mercados de esclavos del norte de África y de Egipto. Otros murieron de hambre o de agotamiento por el camino sin llegar siquiera a ver el mar. Sea cual sea la parte exacta de leyenda en esa historia, el propio hecho de que se hiciera famosa y se creyera durante siglos dice algo sobre en qué se había convertido la idea original de Urbano II. De un llamado a caballeros entrenados a una fe capaz de mandar a la muerte a niños de 10 años. Las cruzadas oficiales siguieron llegando y fracasando durante 80 años más. Egipto, otra vez Egipto, un rey de Francia, Luis IX, muerto de disentería frente a Túnez en 1270, hasta que el 18 de mayo de 1291 un ejército mameluco de Egipto puso fin a todo de una vez. Tomó Acre, el último gran puerto cristiano de Oriente, tras un asedio de 6 semanas. Los últimos defensores, un grupo de caballeros templarios, resistieron encerrados en su fortaleza dentro de la ciudad varios días después de que el resto hubiera caído, sabiendo que no llegaría ningún refuerzo. Casi 200 años después de que Pedro el Ermitaño cruzara Europa con su mula y su multitud, no quedaba ni un metro de tierra santa en manos cristianas. Lo que quedó fueron palabras que todavía usamos sin pensarlo: cruzada para cualquier campaña con causa moral. Órdenes militares como los templarios y los hospitalarios que se reinventaron durante siglos, rutas comerciales con Oriente que cambiaron la economía europea, y la certeza incómoda de que en 2 siglos de guerra por una ciudad de 1 kilómetro cuadrado, la peor masacre no la sufrió el enemigo declarado, sino los propios aliados de Bizancio y las comunidades judías del Rin, gente que nunca pidió estar en medio de nada. Si esta historia te atrapó, suscríbete al canal. Quedan muchos imperios, muchas ciudades y muchos mitos por revisar. Nos vemos en el próximo documental.